Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, primer lunes de este mes de octubre, lunes 3 de octubre, vamos a continuar con nuestro curso Seguir a Jesús. Hoy con el tema número 4, en donde hablaremos sobre el seguimiento a Cristo desde el Nuevo Testamento. Específicamente en este tema vamos a abordar los 3 evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Entonces, para aquellos hermanos que nos siguen desde su casa, te voy a invitar a que pueda buscar en la Sagrada Escritura el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Desde este pasaje de la Escritura vamos a iluminar esta sesión. Lucas capítulo 24, versículo 13. Pues bien, vamos a comenzar esta noche, como todas las veces que lo hacemos, adorando a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como dirá el apóstol Pedro, frente al hecho de que algunos dejaron de seguir a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor, todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor. Todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor. Todo tuyo quiero ser, todo tuyo.
bien quiénes somos, Señor. Conoces nuestra debilidad, conoces nuestra fragilidad. Y aún a pesar de ello, Señor, queremos entregarnos a ti en esta noche santa, en esta noche gloriosa y bendita. Queremos ser tuyos, Jesús. Queremos pertenecerte a ti, oh Señor Dios nuestro. Queremos entregarnos con el corazón a ti, amadísimo Jesús. Todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor. Dile conmigo a Jesús, todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor, todo tuyo, Señor, todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor, todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor. Tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Tú la razón de mi vida, en ti yo encontré plenitud. Tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Tú la razón de mi vida, en ti yo encontré plenitud. Todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor. Dile a Jesús esta noche, todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor, todo tuyo, Señor Jesús, todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor, todo tuyo quiero ser, todo tuyo, Señor. Tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Tú la
solo tuyo quiero ser. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Te alabamos y te bendecimos, oh glorioso Jesús. Te alabamos y te bendecimos, oh Santo Señor, porque tú eres grande y digno de toda adoración. Santo eres tú, oh bendito Jesús. En esta noche, Señor, te abrimos nuestro corazón. Venimos buscándote. Venimos necesitados de ti, Señor. Hambrientos, sedientos de ti, Señor, más que de cualquier otra cosa en este mundo. Y queremos confesar con nuestros labios el deseo de nuestro corazón, que aunque nuestro amor no sea perfecto, que aunque nuestro amor no sea íntegro, aunque nuestra fidelidad no sea total, queremos, Señor, un día hacerlo todo en ti. Queremos pertenecerte, Señor. Queremos ser tuyos, oh amadísimo Señor. Tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Razón de mi vida, en ti yo encontré plenitud. Tú la razón de mi vida, tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Tú la razón de mi vida, en ti yo encontré plenitud. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Dile a Jesús, tuyo, solo tuyo quiero ser. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo quiero ser. A cerrar ahí donde te encuentras tus ojos. Y vamos a abrirle nuestro corazón a este Señor Dios bueno, a este Señor que es santo, a este Señor que es bendito, a este Señor que se entrega totalmente a cada uno de nosotros. Y aunque nuestro amor sea imperfecto, y aunque con nuestro amor a veces fallemos, vamos a decirle a Él: Señor, yo quiero ser tuyo, enteramente tuyo.
quiero ser para ti, vivir por la fe en ti. Me entrego a ti, Señor, amado Jesús. Tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Tú la razón de mi vida, en ti yo encontré plenitud. En ti encontramos plenitud, Señor. Tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Tú la razón de mi vida, en ti yo encontré plenitud. Dile a Jesús. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Tú la razón de mi vida, en ti yo encuentro plenitud. Tú la razón de mi vida, en ti yo encontré plenitud. Dile con todo tu corazón a Jesús. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo. Tuyo, solo tuyo quiero ser. Gracias, Jesús, por esta oportunidad, por esta noche, por la oportunidad de estar aquí, Señor, por la oportunidad de encontrarnos contigo. Concédenos alegría al alma por el encuentro contigo y tu palabra, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así sea en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Padre, de todo mal. Bendito y alabado seas, oh Dios nuestro, Dios misericordioso, que no quiere para nosotros
la desgracia. Bendito seas, Padre de bondad, porque tú nos extiendes la mano en el día de la angustia. Nos socorres, nos oyes, nos rescatas. Bendito sea tu nombre, oh Señor Dios eterno, Dios bueno, Dios santo, Dios glorioso, Dios bendito, que en esta noche nos permites estar en tu presencia. Te pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús, que extiendas tus manos sobre todos y cada uno de nosotros y bendícenos, Señor. Concédenos la alegría que proviene de saber que tú, oh Señor Dios nuestro, estás con nosotros. Te pedimos, Padre de bondad y de misericordia, que pongas en fuga toda obra de las tinieblas, que deshagas de nosotros todo influjo maléfico, todo influjo maligno. Y te pedimos, oh Señor Dios, la gracia de que libres de todo mal podamos estar todos los días de nuestra vida sirviendo con gozo en tu presencia. Señor Jesús, sella con tu sangre el suelo, el subsuelo, el aire y atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Señor Dios nuestro, concédenos la gracia de poder abrir nuestro corazón a la palabra de gracia y de salvación que ha de salir de tus labios en esta noche. Porque tú vienes a los hombres para salvarnos, para entregarnos tu palabra y por medio de ella, creyendo en ella, podamos salvarnos. Oh amadísimo Señor Jesús, fórmanos como discípulos. Ten a bien, Señor, abrir nuestra inteligencia para que pueda caber en nosotros toda tu enseñanza, Señor, y en nuestro corazón sintamos como un fuego prendido en nuestro interior, que como los discípulos de Maús podamos decir cómo ardía por dentro nuestro corazón mientras se nos explicaba las Escrituras. Tú que caminas con nosotros, sánanos, ábrenos los ojos, abre nuestros oídos y abre nuestro corazón. Alabado y bendecido seas, Espíritu Santo, tú que eres la promesa del Padre que a través del Hijo se nos ha dado. Bendito seas, Espíritu Santo, porque Jesús dijo que eras tú quien nos lo iba a explicar todo y que nos iba a introducir en la verdad total. Alabado seas, Espíritu Santo de Dios, por esta noche santa y gloriosa en donde tú vienes a instruirnos, a ayudarnos a comprender la hondura y la profundidad de las Escrituras. Bendito seas, Espíritu Santo, tú que hablaste por boca de los profetas. Bendito seas, Espíritu Santo, tú que inspiraste cada texto en los autores sagrados. Bendito seas, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos va a ayudar a comprender, asimilar y a encarnar la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que con una luz potente disipes toda oscuridad que hay en nuestra inteligencia, toda tiniebla que haya en nosotros, Señor. Queremos consagrar esta noche al corazón inmaculado de la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de Dios, Madre de la Iglesia y especialísima Madre de cada uno de nosotros, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que el Dios uno y trino, por la mediación de la Santísima Virgen, nos conceda la gracia de enderezar en nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Francisco de Borja, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. San Juan María de Vianney, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Santa Teresa de el Niño Jesús, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel, para que por su mediación sea expulsado Satanás de este lugar en el que nos encontramos, que por su intercesión nos veamos sustraídos de todo influjo diabólico. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, acá está que me sonaba el celular hace rato. Voy a apagar. Pues bien, muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Hoy, primer lunes del mes de octubre. Hoy, lunes 3 de octubre, vamos a continuar con nuestro cursito Seguir a Jesús. Hemos hablado en estos 3 últimos temas, hemos hecho nuestro tema introductorio sobre lo que implica la cuestión de seguir a Jesús. Hemos hablado del seguimiento desde un enfoque veterotestamentario. En el tema pasado hemos hecho como una introducción al Nuevo Testamento, hemos hablado de los que seguían a Jesús, y en esta noche, en esta primera parte de este tema, en donde hablaremos sobre el seguimiento a Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a hablar sobre seguir a Jesús desde los 3 evangelios sinópticos y desde Hechos de los Apóstoles, y ya la próxima semana vamos a continuar desde el Evangelio de Juan, las cartas de Pablo y las cartas del apóstol Pedro. Entonces vamos a desarrollar todo un enfoque del Nuevo Testamento sobre el seguimiento a Jesús en 2 sesiones. Hoy día la primera parte, la próxima semana la segunda parte. La semana pasada nosotros tuvimos un taller en donde muchos hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos renovado nuestra experiencia cristiana, nuestro anhelo de salvación, que tiene que estar en el centro de nuestra vida espiritual. Y entonces esta clase la vamos a dar a continuación
de esta experiencia que hemos tenido. Te voy a invitar, por favor, a que puedas buscar el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Y la reflexión de esta noche se titula El seguimiento a Jesús en el Nuevo Testamento, primera parte. El seguimiento a Jesús en el Nuevo Testamento, primera parte. Lucas 24:13 dice la Sagrada Escritura: Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís en el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad
El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Es palabra del Señor. Pues bien, antes de abordar específicamente el tema de esta noche, vamos a repasar algunas cosas que vimos en la última clase hace 2 semanas. Y pues bien, vamos a decir algunos aspectos que son importantes que en aquella oportunidad hemos señalado sobre seguir a Jesús. En primer lugar, hemos hablado que seguir a Jesús es responder a un llamado que el Padre nos hace en el Hijo a través de esta expresión escriturística que encontramos en los labios del Señor: ven y sígueme. Esta respuesta a este llamado tiene que ser personal y tiene que ser diaria. Siempre el agente activo, decíamos, va a ser Dios a través de su Hijo. El llamado es una invitación real, es uno de los hechos de Jesús, es decir, es algo que el mismo Señor ha instituido. Es un imperativo que Jesús nos hace a todos. A veces, normalmente nosotros como misioneros, cuando terminamos de evangelizar en un lugar, invitamos a aquellas personas que no tengan comunidad, que no estén en ningún grupo, que no estén en ningún círculo bíblico, no pertenezcan a nada en la iglesia, que quieran de pronto entrar a formarse con nosotros como misioneros de Santa María de Nazaret, ¿no? Esta es una invitación que solemos hacer. Aquellas personas que no están enganchadas en la iglesia a través de alguna comunidad laical, ¿no? Siempre Jesús hace esta invitación. Entonces, seguir a Jesús es principalmente responder de manera personal a este llamado. Tras el encuentro con Cristo, el Señor nos invita a seguirle dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. El segundo punto que habíamos señalado, que es importante, que es Él quien nos elige, no nosotros a Él. Y este es el modo original de el discipulado en Jesús. Él es el que nos llama. Nosotros no somos los que lo hemos escogido, sino que Él es quien nos ha escogido a cada uno de nosotros. Este aspecto es importantísimo. También hoy vamos a reforzar esta idea. El tercer punto que vimos es que este llamado a seguirle es un llamado a un cambio interior. A un cambio que tiene que ver con la sanación interior, que tiene que ver con la liberación, y ese proceso se llama conversión, la conversión. Entonces el Señor nos llama a la conversión en este llamado, a dejar cosas, a dejar actitudes, a dejar comportamientos, a dejar pensamientos, a dejar ideas que de pronto vayan en contra del Evangelio. Y es ese ir siguiendo a Jesús, entonces donde se van dando estos procesos de sanación, estos procesos de liberación, que implica este proceso transformatorio que se llama conversión. El cuarto punto del que hemos hablado nosotros hace 2 semanas es que seguir a Jesús implica una adhesión total y absoluta a la persona de Cristo y a su enseñanza. Muy importante. ¿Y por qué reforzamos esta idea? Porque hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera. Hay gente, por lo tanto, que decide qué cosas creer y qué cosas no creer. Hay gente que decide simplemente hacerse una idea de quién es Jesús,
¿no? Y finalmente esta es una actitud arrogante que lleva al desprecio de Dios, despreciar lo que el Padre nos ha revelado en el Hijo, ¿no? Uno no puede creer en Dios a su manera, sino a la manera de Dios. Por eso uno se adhiere por la fe a la persona de Cristo y a lo que Cristo ha revelado. Por ejemplo, sería una incoherencia ser cristiano y decir estoy a favor del aborto. Sería una incoherencia decir soy cristiano y de pronto, como hemos tenido elecciones, votar por candidatos que van a promover una agenda contraria al Evangelio de Jesús, ¿no? Entonces, esa es la incoherencia en la que puede vivir mucha gente en la iglesia, ¿no? Que piensa, no, una cosa es ir a misa y otra cosa es ser ciudadano. Una cosa es estar en mi grupo de oración y otra cosa es mi color político. Una cosa es seguir a Jesucristo y otra cosa es mi ideología y mis pensamientos muy personales, ¿no? Esto es un divorcio, pues, un divorcio en la fe. Yo no puedo elegir qué creer o no, o decir, ¿sabes qué? Esto sí quiero creer, esto no me conviene, entonces no, esto sí, entonces decido creer. Entonces, esto es llevar la fe y vivirla de manera subjetiva y no de manera objetiva, ¿no? Es hacerme un Dios a mi manera, y ese Dios a mi manera no salva, no salva. El quinto elemento que es importante resaltar también, que esta experiencia de seguimiento, esta experiencia nos va a llevar al discipulado. Y esta experiencia de discipulado va a generar que se desarrolle un vínculo, es decir, una relación personal entre el seguidor, el discípulo y Jesucristo como el maestro. También vamos a abordar un poco este punto en esta noche. Y la sexta idea que hemos desarrollado hace 2 semanas es que en ese caminar con Jesús se le va conociendo, A Jesucristo se le va conociendo de manera progresiva en el trato personal. Habíamos puesto el ejemplo de la samaritana en el pozo de Jacob, que en un primer momento de este diálogo ella ve que Jesús es un judío normal, luego entiende que es un profeta y finalmente él se le revela como el Cristo, ¿no? Entonces hay un conocimiento progresivo, se va develando lo que se conoce como el secreto mesiánico. En ese seguir a Jesús, el mismo Señor nos va dando un conocimiento de sí mismo, nos permite ir penetrando por la gracia del Espíritu su identidad. Pues bien, entonces estos son los elementos que hemos desarrollado en la última clase como preparación a lo que vamos a ver esta semana y la próxima semana sobre el seguimiento en el Nuevo Testamento. Pues bien, lo que vamos a ver entonces en estas 2 clases, la de esta semana y la próxima, es lo referente a este tema desde el enfoque de Marcos, Mateo, de Lucas y de Juan, desde el enfoque del apóstol Pablo a través de sus cartas y del apóstol Pedro también a través de sus cartas. Entonces, ¿qué nos enseñan ellos sobre el seguimiento a Jesús? Cuando empecé este curso, un hermano de otra comunidad me hizo una pregunta bastante interesante que hoy día venía a mi mente. Él me consultó, me dijo, hermano, ¿a qué se refiere con seguir a Jesús? ¿Se refiere de que este curso trata sobre el tema del discipulado? Este curso entonces lo deberían escuchar todos, incluso aquellos que recién han tenido un encuentro con Jesús, o este curso lo deberían escuchar ya algunos que tienen más de 1 año perseverando. Entonces esa pregunta me llevó a la reflexión, ¿no? Y lleva a la reflexión de pronto a lo que quisiera abordar en este momento. La respuesta a esta pregunta no es un simple sí o un simple no. Es decir, no es que si este curso trata del discipulado o no, este curso no trata del discipulado, o no es que las personas que ya han tenido un encuentro por lo menos 1 año deberían seguir este curso y los que no tienen menos de 1 año un encuentro no deberían seguirlo, no. No trata de eso, no es un simple sí, un simple no.
no es un simple decir si trata del discipulado o no trata del discipulado. Lo que queremos hacer en este curso, atención, es observar y estudiar ese proceso formativo por el cual Jesucristo llevó a los suyos en ese periodo de 3 años mientras caminó entre ellos. Lo que queremos observar entonces es esa experiencia por la cual Jesús llevó a esos hombres y a esas mujeres. Y esto con la intención de que esa experiencia le aporte datos resaltantes a nuestra vida espiritual. Que esa experiencia le aporte datos relevantes a nuestro caminar en la fe hoy. Entonces, este curso no solamente habla de seguir a Jesús, también habla del discipulado. Pero no solamente eso, habla de la vocación, habla del llamado. Este curso habla de Jesús como el camino. El año pasado y el año antepasado he enseñado los 4 evangelios. Primero los 3 evangelios sinópticos y luego el evangelio de Juan, ¿no? Y esta experiencia de mirar a Jesús y de conocer a Jesús a través de los evangelios, la vamos a descender a través de este curso en donde vamos a enseñar a seguir a Jesús. Por eso, cada evangelio, cada autor sagrado que vamos a estudiar, nos va a narrar desde su propia experiencia de encuentro, de llamado a seguir a Jesús. Entonces, hay un encuentro, hay un llamado, hay una respuesta y hay un proceso formativo que estos autores han vivido. Y desde su enfoque teológico particular, ellos nos quieren decir algo sobre seguir a Jesús. Algo que va a fortalecer nuestra relación con el Señor y que nos va a ayudar a nosotros a preparar a otros también. Entonces, encuentro, llamado y conversión son relatos que tienen que ver con el seguimiento, ¿no? En los evangelios se habla sobre seguir el camino, se habla sobre el tema de la recompensa de seguir a Jesús, también se habla sobre el tema de las condiciones para seguir a Jesús, se habla también de un falso seguimiento, de un discernimiento de cuando uno puede volverse falso discípulo de Jesús. Se va a mencionar elementos significativos de distintos temas que se van a abordar de manera transversal a través del seguimiento. Y por último se nos va a hablar de Jesús como el camino. Algo hablaremos también de esto. La próxima semana que toquemos a Juan lo abordaremos más profundamente. Entonces, en suma, todos esos enfoques han de enriquecer nuestra experiencia con Jesús. Entonces, vamos a hablar del seguimiento desde el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Pues bien, lo primero que hay que decir desde estos 2 evangelios, cuando uno lee a Marcos, cuando uno lee a Mateo, es que se nos presenta el seguimiento a Jesús en clave relacional. Repito, el seguimiento a Jesús se nos presenta en clave relacional. Jesucristo va a ser presentado, atención, como el Maestro. En Mateo capítulo 23, en el versículo 18, dice la Sagrada Escritura: vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro Maestro, y vosotros sois todos hermanos. Entonces, atención, hablar del seguimiento desde el enfoque de Marcos y desde el enfoque de Mateo implica entender que el discípulo
para ser de tal condición, tiene que aceptar el proceso instructivo de Jesús. El discípulo, para ser instruido, atención, debe entrar en una relación personal con Jesús. El discípulo, para ser catequizado, para poder acoger la doctrina de Jesús, tiene que entrar en un proceso de relación personal con Jesús. Por eso esto es importantísimo. Marcos y Mateo entonces subrayan esta cuestión. El seguimiento en clave relacional. Ellos van a subrayar la relación existente entre el discípulo y el maestro. Muy importante es esto, porque esto es lo que no desarrolló Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo 3 años como los demás apóstoles, escuchó la enseñanza de Jesús. Es más, él fue testigo privilegiado de cosas que incluso los evangelios a nosotros no nos narran. Él vio la resurrección de Lázaro. Él vio a Jesucristo caminando sobre las aguas. Él tuvo una experiencia con Jesús. Sin embargo, él no desarrolla una relación personal con el Señor. No la desarrolla. Y esta es la situación en la que podemos caer muchos en la iglesia, que podemos estar activamente en nuestro grupo de oración, activamente en nuestra comunidad, realizando un apostolado y no desarrollar una relación personal con Jesús. Cuando yo era responsable de comunidad, hace ya más de 15 años, el Señor me permitió ser responsable de una comunidad. Yo veía a mis hermanos de comunidad, que eran más de 27, 28 hermanos, veía que algunos crecían y que otros se estancaban. Entonces, en algún momento yo me pregunté y le llevé esta pregunta a Jesús: ¿por qué algunos de la comunidad crecen y otros no? ¿Por qué algunos de la comunidad progresan y otros retroceden? Porque de pronto en la vida espiritual o avanzas o retrocedes, porque no solamente te estancas, tiendes a irte hacia atrás. Entonces le hice esta pregunta al Señor, porque yo decía, a todos le imparto la misma enseñanza. Oro por todos igual. A todos le hago acompañamiento espiritual. Estoy ahí con todos, tomándome el tiempo de instruirlos, de apoyarlos, de animarlos. Pero ¿por qué algunos responden positivamente y por qué otros no? Porque la diferencia está en uno mismo. La diferencia está en uno mismo. Tú puedes tener al mejor maestro, puedes tener al mejor formador, puedes tener al mejor teólogo enseñándote, pero si tú no respondes personalmente a ese llamado que Jesucristo te hace a seguirle, entonces no vas a avanzar en la vida espiritual. Pueden predicarte 1 o 1000 veces más el mismo tema, y si ese tema no entra en tu corazón, es porque no respondes personalmente a ese llamado que te hace Jesús. Y el progreso, por lo tanto, en la vida espiritual depende de esa respuesta diaria que le tenemos que dar a Jesús. Hay mucha gente que ora solo cuando va a su comunidad. Hay mucha gente que agarra la Biblia para leerla solo cuando se da una enseñanza en su comunidad. Hay mucha gente que agarra el rosario para rezarlo solo cuando se hace en su comunidad. Y después los otros días no hay una respuesta que confirme su deseo de adherirse por la fe a Jesús. Esto es lo que no desarrolló entonces Judas, una relación personal con el Maestro. Estuvo con él, pero a la misma vez estuvo sin él. No supo responder
a esa invitación de Jesús. Por eso, esta es la novedad del discipulado de Cristo. Es Él quien nos elige. Es Él quien nos elige. Y nos elige de pronto porque quiere formarnos, porque quiere hacer de nosotros discípulos suyos. Vamos a poner un ejemplo para entender mejor esta cuestión. Cuando yo estudiaba en la universidad, habían algunos que de pronto estaban estudiando la teología por diversas razones. Algunos porque era un requisito para ser sacerdote, otros de pronto con una vocación, ¿no? Con un deseo de entender las Escrituras, con un deseo de profundizar en el misterio de Dios y con un deseo de enseñar, amar y a conocer a Dios. Entonces, habían algunos compañeros de clase, los que estudiaban porque era un requisito para ser sacerdote, que de pronto no habían leído la Biblia, que de pronto no conocían nada del catecismo y se esforzaban solo para sacar buena nota. Y eso un día lo hizo resaltar un profesor, ¿no? Dijo, aquí entre ustedes hay algunos que ni han leído la Biblia, aquí entre ustedes hay algunos que ni han leído el catecismo, aquí entre algunos de ustedes simplemente está respondiendo porque es un requisito para ser sacerdote, pero pregúntese si realmente está estudiando la teología convencido de que es una vocación. Entonces, esto es importante. El discipulado es una vocación. Es una vocación. El seguir a Jesús es una vocación. Es un llamado que nos hace Jesús y llamado al que hay que responder diariamente para que se dé y se desarrolle una relación personal. La relación personal que el mismo Jesús exige del discípulo para poder ser instruido. Entonces, toda situación es aprovechada por Jesús el Maestro para enseñarnos. Y por eso es importante, atención a esto, que es importante, el discípulo tiene que desarrollar la capacidad de escucha. No es lo mismo oír que escuchar. Oír es percibir un sonido. Escuchar es prestar atención. Y como va a decir el libro de Isaías en el capítulo 50, en el versículo 5, el Señor me abrió el oído para escuchar como lo hacen los discípulos. Entonces esto es importantísimo en nuestra relación con Jesús. No es más importante lo que usted tenga que decirle a Cristo que lo que Cristo tenga que decirle a usted. Su vida no va a cambiar por mucho que le diga a Jesús algo. Su vida va a cambiar cuando usted aprenda a escuchar la voz del Señor. Cuando usted aprenda a escuchar la voz del pastor. Y es por eso la gran parábola del sembrador, en donde dependiendo cómo escuchamos el mensaje de Cristo, este va a tener acogida en nuestro corazón. Entonces, por eso en los evangelios encontramos esta expresión, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta es la definición de escuchar. Tener oídos para oír. Tener oídos para oír. Entonces, si Cristo es el Maestro y yo debo crecer en mi relación personal con Él, yo debo desarrollar la capacidad de escucha. Deuteronomio capítulo 8, versículo 13. Se habla no solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Un día yo me quedé en una casa de retiro. Estuve ahí, no voy a decir de qué orden era la casa de retiro, ¿ya? Pero me quedé en esta casa de retiro 4 días, en oración y en ayuno. Entonces, uno de los monjes que atendía en esta casa, entonces era monje, ni siquiera fraile, era un monje, me dice, hermanito, ¿no va a comer nada en estos días?
No, hermano, me voy a dedicar a orar y ayunar, ¿no? Siquiera 4 días, como lo hizo Cristo en el desierto. Yo quiero escuchar al Señor. Entonces el hermanito un día, otro día, todos los días me lo repetía. Y ya hasta parecía una tentación, ¿no? Y cuando me retiré de esta casa de retiro, me pidieron que pusiera una nota de agradecimiento o algo para motivar a otros visitantes, y puse este texto de Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque siendo él monje debería saber del ayuno y debería saber de ayunos prolongados. Entonces, porque esto es parte de lo que es la ascética de la Iglesia Católica. Entonces, hay personas que no han desarrollado esa capacidad de escucha y no la desarrollan porque no se retiran a solas para hablar con Dios. No la desarrollan. Entonces, qué importante es vivir cada día tratando de discernir qué me quiere decir Dios hoy. ¿Qué me quiere decir Dios hoy? A mí me parece interesante el pasaje en cuando se nos habla del gran patriarca San José, ¿no? Que el ángel le hablaba en sueños, ¿no? Le hablaba en sueños. Y es a través de los sueños que Dios lo direccionaba. Pues bien, Dios nos quiere hablar. Pero como dirá el libro de Job, a veces estamos tan distraídos que no nos damos cuenta. Hay un cursito que di que se llama Cómo oír la voz de Dios. También lo encuentras en mi canal de YouTube. Cómo oír la voz de Dios, en donde enseño a orar y a escuchar a Dios. Entonces, decíamos que este maestro quiere hablarnos. Entonces tenemos que estar atentos a lo que él nos quiere enseñar. Y este maestro nos habla a través de sus milagros. Llámese curaciones, sanaciones, liberaciones, exorcismos, llámese resurrecciones, dones inesperados, milagros en la naturaleza, etc. Nos habla también a través de las circunstancias, los signos de los tiempos. Nos habla este maestro también a través de gestos parabólicos. Nos habla este maestro también hasta a través de sus catequesis, a las que hay que prestar atención. Por ejemplo, ¿qué dice Jesús sobre la oración, sobre el ayuno, sobre la limosna? ¿Qué dice Jesucristo sobre la providencia de Dios? ¿Qué dice Jesucristo, por ejemplo, sobre ser sal y luz del mundo? ¿Qué dice Jesucristo sobre el perdón? ¿Cuál es la enseñanza de Jesús en el Padre Nuestro? Es decir, eso es lo que el discípulo tiene que captar. De eso es lo que el discípulo tiene que empaparse de la enseñanza del Maestro. Entonces, la aspiración del discípulo en ese seguir a Jesús se volverá en un ser como Él. El discípulo debe aspirar a ser como el Maestro. Como dirá Mateo 10, 24, 25, no está el discípulo por encima del Maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su Maestro. Ser como su Maestro. Entonces, así tenemos que relacionarnos con Jesús, como el Maestro, como aquel que algo nos quiere enseñar, como aquel que algo nos tiene que enseñar en medio de todas las cosas que nos pasan. El Maestro nos va a abrir los ojos. Va a mostrarnos Marcos capítulo 10, versículo 51. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, que significa maestro mío o mi maestro, que vea. Es decir, en este contexto entonces, y desde este pasaje se nos enseña que Jesús, el Maestro, viene a abrirnos los ojos para que veamos. Nos hace ver cuál es el camino, nos saca de la oscuridad en la que nos encontramos para poder seguirlo. Entonces, dentro de este Evangelio de Marcos, de este Evangelio de Mateo, en donde se subraya, se resalta el término maestro, en donde se nos va a hablar entonces del seguimiento a Jesús en clave relacional, discípulo, maestro, también van a haber algunos temas transversales que van a girar en torno
a Jesús como el Maestro, como por ejemplo la vocación, en donde Jesucristo nos despierta el oído. Su llamado nos despierta el oído para entrar en este proceso formativo del discipulado. También vamos a encontrar otro tema transversal, la gente que seguía a Jesús. Algunos siguen a Jesús por sus milagros, más movidos por la curiosidad, más movidos por una fe de admiración que por la convicción, ¿no? Hay un primer momento de ese seguimiento que debe madurar, como también lo hablaremos en su momento, ¿no? Entonces hay que pasar de esa admiración al conocimiento de Jesús. Otro tema transversal que se va a dar son las condiciones del seguimiento. El Señor va a hablar que hay 3 condiciones para seguirle, ¿no? Negarse, cargar la cruz y seguirle. También en su momento explicaremos qué significa cada una de estas 3 condiciones. También el Señor va a hablar de la recompensa prometida a aquellos que deciden dejarlo todo para seguirle. Y también se nos va a hacer, sobre todo en Mateo capítulo 27, en el versículo 21 hacia adelante, se va a enseñar algunos criterios que son importantes para discernir entre un verdadero discípulo y un falso discípulo. Entonces es muy importante eso. Pues bien, hasta aquí lo que podemos decir de Mateo y lo que podemos decir de Marcos de manera muy breve, que nos puede ayudar a ir profundizando en esta terminología del seguimiento. Vamos a hablar de Lucas y de Hechos de los Apóstoles. Lucas también tiene patente, no tiene presente este núcleo central. Como evangelio sinóptico va a tener presente este núcleo central de Jesús como el Maestro. Pero Lucas va a enfatizar el camino. Repito, Lucas va a enfatizar el camino. Él nos hablará del seguimiento a Jesús, el Maestro, en clave de su vida hacia Jerusalén. Repito, en clave de su vida hacia Jerusalén. De pronto, los demás evangelios, estamos hablando que se desarrolla todo en un proceso de 3 años. En Lucas pareciera que todo es una subida hacia Jerusalén. Todo es con dirección a Jerusalén, porque finalmente será la cruz el lugar revelatorio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para Lucas es importante el camino. El tema del camino es importante para él. Y por eso él nos habla en clave a su vida a Jerusalén. Todo lo que pasa de camino hacia Jerusalén es lo que nos importa en el Evangelio de Lucas. Él de pronto va a enseñar lo siguiente, que el que sigue a Jesús es constituido en testigo de todo lo que ha de pasar en ese camino para finalmente dar testimonio de Jesús. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, en el versículo 48. Lucas capítulo 24, versículo 48, como conclusión de su evangelio, Lucas pondrá estas palabras en los labios de Jesús: vosotros sois testigos de todas estas cosas. Una de las últimas instrucciones entonces que nos refiere Lucas: vosotros sois testigos de todas estas cosas. Cada evangelio en su epílogo, en la parte conclusoria, nos va a hablar de un envío misionero. En Lucas este envío misionero es particular, porque nos habla de que somos enviados al mundo como testigo de todo lo que se ha vivido con Jesús. Se subraya la importancia del testimonio. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 20, se nos dirá: no podemos nosotros, en un imperativo, no podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.
Atención entonces, esto es muy importante en la experiencia cristiana, que aquel que se ha encontrado con Jesús tiene que dar testimonio al mundo de esa experiencia que se ha tenido con Cristo. Su santidad San Pablo VI, en un documento que se llama Evangelii Nuntiandi, él va a decir algo que es interesantísimo, que este mundo contemporáneo no gusta oír hablar a los que enseñan, pero si escucha a los que enseñan, no solo es porque enseñan, sino porque dan testimonio, que para evangelizar en este tiempo es necesario el testimonio de una vida auténticamente entregada a Jesús. Y por eso es que en ese documento él va a hablar del anuncio implícito y del anuncio explícito. El anuncio implícito implica que los demás vean cómo vivo la fe, que los demás vean mi comportamiento. Y esto va a generar en los demás preguntas, va a generar en los demás cuestionamientos. Y cuando me pregunten por mi fe, en ese momento yo debo dar testimonio explícito de quién es Jesús para mí. Entonces, según desde la visión de Lucas, nosotros en ese caminar con Jesús vamos a evidenciar, vamos a ser testigos de cosas que van a nutrir nuestra fe para finalmente, terminando ese proceso formativo, demos nosotros testimonio de quién es para nosotros Jesús. Entonces, el tema del testimonio es muy importante, pero para eso debes caminar con Jesús. En el camino. En el camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa a lo largo de ese camino de su vida a Jerusalén? Nos va a mostrar Lucas. De pronto, Jesús va a anunciar su pasión 3 veces. Jesucristo hablará de las condiciones para seguirle. También vamos a encontrar que hay gente que se excusa, ¿no? Hay gente que le va a poner excusas a Jesús para no seguirlo, ¿no? También el Señor nos va a mostrar el envío de los 72, que los va preparando para la misión. También se nos va a hablar en ese camino sobre la recompensa que implica seguir a Jesús, pero sobre todo se nos habla de hacernos pequeños y de tener renuncias por seguir en el camino. Entonces, este pasaje de los discípulos de Emaús que hemos presentado en el comienzo de nuestra reflexión como un texto iluminatorio de esta clase, este pasaje de los discípulos de Emaús es muy aleccionador, porque nos muestra en primer lugar que es Jesús quien nos busca, a los que hemos perdido el camino. El tema de estar perdido en el Evangelio de Lucas es muy interesante. Como por ejemplo, en Lucas 9:25, él dirá: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o arruina su vida? ¿Quiénes son los que pierden o arruinan su vida? Los pecadores, los que somos pecadores. Por eso en el capítulo 15, ante esta pregunta que se le va a hacer a Jesucristo de por qué come con publicanos, con prostitutas, con pecadores, el Señor va a hablar de la dracma perdida, de la oveja perdida y de la dracma perdida. Y es en ese sentido que Él se pone la oveja perdida sobre sus hombros, es decir, que somos nosotros, pues, esos pecadores que están perdidos. En Lucas 19:10 se nos va a hablar, por ejemplo, sobre el encuentro de Jesús con Zaqueo, en donde el Señor dirá que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Hay gente que está perdida sin Jesús fuera de la iglesia, y hay gente que está perdida dentro de la iglesia sin Jesús.
¿Y esto por qué? Porque los que están fuera de la iglesia no conocen a Cristo, por eso están perdidos. Y los que están dentro de la iglesia han entrado a la iglesia, están instalados en un grupo, en un círculo bíblico o en una comunidad, pero no buscan a Jesús y por eso siguen perdidos. Entonces hay gente que se pierde fuera, hay gente que se pierde dentro, porque no se busca a Jesús. De ahí la parábola del hijo pródigo, que representa a los que se pierden fuera de la iglesia, y la parábola, en esta parábola también está el hermano mayor, que representa a los que se pierden dentro de la iglesia y que finalmente el Padre espera que unos y otros regresen. Entonces, Jesucristo es el que busca a la oveja perdida, tomando la enseñanza de Ezequiel 74. Por eso es que en este pasaje de los discípulos de Emaús es Jesús quien sale a buscarlos, a los que se han perdido, a los que se han extraviado, a los que en algún momento supieron que Él era el camino y ahora están extraviados. ¿Cuántos hermanos de nosotros que estuvieron con nosotros en nuestras comunidades, a lo mejor en algún momento perseverando con fuerza, perseverando con verdadera intención, hoy día a lo mejor se han alejado por las circunstancias de la vida o porque de pronto la fe se enfrió? Pero este es un tiempo espiritual bastante difícil. Esta pandemia a nivel psicológico ha generado que muchas personas que se han enfermado hayan sufrido de ansiedad y de depresión, y esto ha debilitado su seguimiento en Cristo. Y hay otras personas que de pronto simplemente se han enfocado en sus asuntos materiales como la prioridad y se han alejado de Jesús. Entonces hay muchos, como los discípulos de Emaús, que no nos damos cuenta que Jesucristo está caminando con nosotros ahí a nuestro lado, escuchándonos y tratando de reorientarnos hacia el camino. Entonces es Jesús quien va a buscar a aquellos que están por el camino equivocado. ¿Y qué es lo que hace Jesús con los discípulos de Emaús? Camina con ellos. Jesucristo se mete en nuestro camino para que desde ahí podamos nosotros ser corregidos y se nos pueda enseñar hacia dónde debemos ir. Luego, el texto nos habla de una experiencia de encuentro con Jesús. Una experiencia que tiene un punto de partida, la palabra de Dios, la explicación de las Sagradas Escrituras y finalmente la Eucaristía. Ahora, esto es muy interesante. Oír hablar de Jesús no nos va a cambiar. No nos va a cambiar. Lo que nos cambia es el encuentro con Jesús. Los discípulos de Emaús oyeron hablar que Cristo había resucitado, pero no lo entendían. Los discípulos de Emaús escucharon a las mujeres, dice el relato, pero también escucharon a los apóstoles, dice el relato, pero no lo creían, no les alcanzaba la fe para ello. Sin embargo, este ir oyendo sobre Cristo resucitado iba generando en ellos una expectativa, los iba preparando para el encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús es el que cambia sus vidas. Por eso es muy interesante ver el antes de Cristo y el después de Cristo. Ese encuentro con Jesucristo cambia sus vidas, pero ese encuentro se va dando desde la palabra de Dios, desde la explicación de las Escrituras, en donde a través de la predicación que entra por los oídos, se va suscitando la fe en Jesús. Y finalmente el encuentro eucarístico que ellos tienen con Jesús termina abriéndole los ojos. Entonces hay dos datos interesantes que se dicen en la Escritura. No ardía nuestro corazón por dentro cuando nos explicaba las Escrituras, para los que podemos estar fríos, para los que podemos estar interiormente secos, para los que hemos perdido ardor, los que hemos perdido pasión en nuestro seguimiento a Cristo. Qué importante es oír hablar sobre Jesús.
Qué importante, porque oír hablar sobre Jesús enciende el corazón. Oír hablar sobre Jesús activa nuestra fe. Oír hablar sobre Jesús hace que comience a arder en nosotros todo aquello que está apagado. Hermano, ¿estás desanimado? Tienes que oír hablar sobre Jesús. ¿Estás desalentado? Tienes que oír hablar sobre Jesús. Esto va a encender nuestra fe. Y es lo que pasó con los discípulos de Maús. Lo segundo que es interesante en este pasaje resaltar, decía que tras la comunión se les abrieron los ojos. ¿Qué enseña esto? De que a veces nosotros andamos por la vida espiritual como con un velo que no nos permite darnos cuenta que Jesús está a nuestro lado, como un velo que no nos permite captar esos acontecimientos de la vida desde la fe. Entonces, a estos hombres se le abren los ojos, se le enciende su corazón, y esa experiencia con Cristo, ¿qué es lo que provoca? Que ellos vayan a la comunidad apostólica, regresen a la iglesia, regresen a la comunidad y den testimonio. Es verdad, el Señor se nos ha aparecido, el Señor ha resucitado, es verdad. Entonces, muy interesante esto, se muestra tres cosas. Jesús es quien nos busca. Ese encuentro enciende nuestro corazón y abre nuestros ojos. ¿Para qué? Para que en la comunidad cristiana demos testimonio que Cristo ha resucitado. Jesús está vivo. Entonces, esto es interesantísimo, muy importante. Habíamos dicho que 3 veces en los evangelios sinópticos se va a enseñar o se va a hablar del anuncio de la pasión, ¿no? Lo que sucede entre el primer anuncio de la pasión y el último anuncio de la pasión es muy interesante, porque va a condensar toda la doctrina de lo que es el seguimiento, de lo que es el discipulado. En el primer anuncio de la pasión, que se sitúa más o menos a continuación de la confesión de fe de Pedro y antes de la transfiguración, ahí se encaja el primer anuncio de la pasión. Y ahí de pronto, al rechazo de Pedro, Jesucristo va a hablar de las condiciones que implica seguirlo. Ese es un tema importantísimo que en su momento lo veremos. Las condiciones, la exigencia del seguimiento, en donde se nos va a hablar del negarnos, del tomar la cruz y del seguirlo, que en pocas palabras implica correr la misma suerte, compartir el mismo destino de Jesús, ¿no? En el segundo anuncio de la pasión, que se ubica después de la transfiguración y antes de la discusión sobre quién es el mayor, ¿no? Se nos narra que Santiago y Juan mandan a su mamá a preguntarle a Jesucristo, ¿no? A pedir un primer puesto para uno o para el otro, ¿no? Entonces, ante esta pregunta sobre quién es el mayor, ¿no? El principal, Jesús va a enseñar la necesidad de hacerse pequeño por el reino. Él va a hablar entonces de hacerse como un niño, ¿no? Que esto es necesario para nuestra salvación. Entonces es en ese sentido que en este segundo anuncio de la pasión se va a resaltar esta cuestión, ¿no? La disposición interior para seguir a Jesús. En el primer anuncio, las 3 condiciones para seguir a Jesús. En el segundo anuncio de la pasión, la disposición. Es decir, yo debo seguir a Jesús con una disposición interior. Más que preocuparme por los primeros puestos, más que preocuparme por si tengo dones o carismas, más que preocuparme a qué me ha llamado el Señor, yo tengo que tener una disposición sencilla, una disposición de pequeñez, ¿no?
Por eso Lucas va a hablar de esta cuestión que es muy importante, la pequeñez, que la va a resaltar, por ejemplo, en la Santísima Virgen, que en el último tema hablaremos de ella como discípulo de Jesús, ¿no? Porque el poderoso ha hecho cosas grandes en ella porque ha visto la pequeñez de su esclava. Entonces, esta es una condición necesaria. La pequeñez tiene que ver con la humildad. La humildad. La palabra humilde tiene que ver con una palabra latina que es humus, tierra fértil. Entonces el humilde deja que Dios trabaje en su alma. Deja que Dios trabaje en su alma. Es decir, nuestra mayor aspiración no tiene que ser un carisma, nuestra mayor aspiración no tiene que ser algún don, nuestra mayor aspiración no tiene que ser tener un cargo, tener un puesto, lograr cosas. Nuestra mayor aspiración tiene que ser querer serlo todo para Jesús. A mí me interesa citar algo de Santa Teresa de Lisieux que me parece interesantísimo, ¿no? Ella le decía a Jesucristo: Señor, yo quiero ser como una pelotita con la que juega un niño, que a veces la agarra, a veces la deja, a veces la babosea, a veces la usa, a veces la olvida por un tiempo. O sea, para lo que tú quieras. Tener la humildad de decirle eso a Jesús. Para lo que tú quieras, cuando tú lo quieras. Si quieres me usas, si quieres no me usas. Si quieres haces esto conmigo, si quieres no. Pero finalmente se habla de un abandono en las manos de Jesús. Tercer anuncio de la pasión. En el tercer anuncio de la pasión, que se encuentra entre los pasajes donde se habla del peligro de las riquezas, ¿no? Y se hace referencia a este peligro. Aquí de pronto se nos va a hablar de la actitud de servir. Se nos va a hablar de la actitud de servir, que nosotros estamos para servir. El discípulo es formado ¿para qué? Para el servicio, para la entrega a los demás. Entonces, vamos resumiendo, para ir ya cerrando esta reflexión. El primer anuncio de la pasión nos va a hablar de las condiciones para seguir a Jesús. Exigencia. El segundo pasaje, el anuncio de la pasión de Jesús, nos va a hablar de la disposición interior, de la pequeñez, de la humildad. En el tercer pasaje del anuncio de la pasión de Jesucristo, se nos va a hablar de la actitud que tenemos que tener de servir a los demás. Entonces, en síntesis, el tema de seguimiento en los evangelios sinópticos se desarrolla en una dinámica que implica, por una parte, disposición, que implica, por una parte, condiciones que el mismo Señor nos va a poner, y que implica, por una parte, compartir el estilo de vida con Jesús y su misma suerte, que implica servir a los demás. Por eso, Jesucristo nos invita a, desde lo que nos enseña Lucas, a ir caminando con Él a lo largo de este camino y dejar que Él nos forme, dejar que Él vaya poniendo en nuestro corazón aquellas palabras, aquella formación que Él quiera darnos, ¿no? En estos 26 años que tengo siguiendo a Jesús, el Señor me ha ido formando en diversos aspectos. A veces se ha acentuado uno, a veces se ha acentuado otro, pero es finalmente el Señor el director de nuestra vida espiritual. El director de nuestra vida espiritual. Por eso, y aquí no me va a dar el tiempo de poder abordar Hechos de los Apóstoles, había dicho esta noche que lo iba a abordar, pero no me da el tiempo. Entonces la próxima semana abordo Hechos de los Apóstoles, cartas de Pablo, cartas de Pedro. Vamos a abordar Dios mediante esos 3 puntos. Y quisiera quedarme con esto que me parece que es interesantísimo subrayar, ¿no? Subrayar desde lo que se nos enseña del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo sobre seguir a Jesús, que se habla del seguimiento en clave relacional. Es decir, para yo ser formado como discípulo de Jesús, yo tengo que entrar en un contexto de relación personal con Cristo. Si no busco relacionarme personalmente con Jesús todos los días,
no voy a poder entrar en este proceso formativo del discipulado y algo muy importante que implica este proceso formativo es desarrollar la capacidad de escucha. Debo aprender a escuchar a Dios. Debo aprender a oír la voz de Dios, que no es más importante lo que yo le tenga que decir como lo que Él me tiene que decir a mí. Nuestra vida no cambia por mucho que le digamos a Dios las cosas. Nuestra vida cambia cuando en medio de las cosas que nos pasa escuchamos la directriz, la dirección del Señor. ¿Qué te quiere decir Dios, hermano, en medio de lo que hoy está pasando? ¿Qué te quiere decir Dios sobre qué hacer frente a tu crisis, frente a tu problema, frente a tus dudas? El Señor es el maestro, y mientras tú no desarrolles una relación personal con Él, no vas a poder ser instruido. Y la capacidad de escucha se desarrolla en la oración personal y en la escucha y en la meditación de la palabra de Dios. Ahí se desarrolla la capacidad de escucha. Es así como Dios nos habla. Gente que me dice, hermano, ¿cómo Dios nos habla? ¿De qué manera Dios nos habla? Pues bien, lee la Biblia. Lee la Biblia. Como dirá el gran San Ambrosio, a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura. Entonces, si hoy día no has leído la Sagrada Escritura, no has escuchado a Dios. Si hoy día no te has preocupado por meditar el Evangelio, no te has preocupado por meditar las sagradas páginas, hoy día no has escuchado a Dios. Hoy día has perdido un día de tu vida que Dios te quiso hablar y tú no hiciste tiempo para escucharlo. Por eso terminamos esta reflexión con esto. El Señor quiere hablarnos, pero no siempre nosotros queremos escuchar. El Señor quiere dirigir nuestra vida, pero a veces nosotros no estamos dispuestos ni a orar ni a leer las Escrituras. Vamos a hacer oración, vamos a pedirle a este Señor que abra nuestros oídos, que abra nuestros oídos para escuchar, que abra nuestros oídos para oír, que nos concede esta gracia de tener el oído abierto a aquello que Él nos quiere enseñar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, por tu bondad, por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres el Dios que salva. Y tú salvas al hombre entregándole tu palabra. Te alabamos y te bendecimos porque tú nos das tu palabra para sacarnos de la oscuridad, del contexto de estancamiento, del contexto de conformismo y de mediocridad en el que nos podamos encontrar. Tú nos das tu palabra para sacarnos del apuro, para sacarnos del peligro, para mostrarnos caminos de gracia y de salvación. Yo te alabo y te bendigo, Señor Jesucristo, por la vida de todos y de cada uno de mis hermanos que están participando en este curso. Te alabo y te bendigo porque tú quieres que nos salvemos, porque tú quieres, Señor, ir formando nuestro oído para oír. Tú quieres que interiormente desarrollemos una capacidad reflexiva de escucharte a través de los acontecimientos de nuestra vida, de escucharte a través de la enseñanza que se nos imparte, de escucharte también en el alma, en esa voz interior. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú no quieres dejar nuestra vida sin conducción. Y es por eso que como los de Maús, como nos ves tristes, nos sales al camino, te acercas a nosotros para que teniendo este encuentro con tu palabra, te anhelemos encontrar con todo nuestro corazón en la hostia consagrada. Oh amado Señor Jesucristo,
Enciende lo que en nosotros esté apagado. Haz que arda nuestro corazón, que se abran nuestros ojos para que veamos, para que podamos comprender, para que veamos con claridad en el camino. El camino. Te decimos a ti, Señor, como te dijo el ciego de Jericó, haz que veamos, Jesús. Haz que te veamos, Señor Jesús. Haz que nos demos cuenta que aquí estás enseñándonos, que aquí estás instruyéndonos, que aquí estás mostrándonos tu plan de salvación, que aquí estás formándonos para la vida buena y en abundante que tú quieres que vivamos. Yo te pido por la vida de todos mis hermanos que están participando en este curso, para que tú los bendigas, para que tú, Señor, les concedes gracia y bendición y para que permitas, Señor, que sus pasos se afiancen en los caminos de la gracia, en los caminos de la salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Que el Señor Jesucristo haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Que Él ilumine su mirada, su sendero, y que les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, el don de la perseverancia, el don de la conversión, el don de la alegría. Y que Jesucristo, nuestro Señor, nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de despedirme, quiero invitarte el día martes, este martes 4 de octubre, voy a estar en Radio María desarrollando un tema muy interesante. Jesús, nuestro médico y nuestra medicina. No te lo pierdas. Mañana en Radio María a las 5 de la tarde por el programa Jesús está vivo. Tú puedes poner ahí en internet cómo escuchar Radio María en vivo. Te va a salir un enlace. Entras y escuchas la charla a las 5 de la tarde. Jesús, nuestro médico y nuestra medicina. Y también invitarte, este viernes voy a estar de manera presencial en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Magdalena del Mar. Parroquia Sagrado Corazón de Jesús Magdalena del Mar a las 8 de la noche en un encuentro de sanación, en un encuentro eucarístico de sanación, como es el primer viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a hablar cómo nos sana el corazón de Jesús. Y después de la charla vamos a tener un tiempo de oración ante el Santísimo para que sane nuestros corazones. Anímate a ir, hermano. Anímate a vivirlo de manera presencial. Este viernes 7, entonces, este tema referente al Sagrado Corazón de Jesús, este viernes del Sagrado Corazón de Jesús, voy a estar entonces con esta charla, cómo sanados por el corazón de Jesús, cómo el corazón de Jesús nos sana. Este viernes en esta parroquia, Sagrado Corazón de Jesús, a las 8 de la noche. Y pues bien, muy agradecido, hermanos, por su participación en esta noche. Para aquellos hermanos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, ya saben cómo hacerlo, por la compra de estrellitas en Facebook, ¿no? Y también pueden hacerlo entrando en mi página web, que es www.israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que habla sobre cómo puedes colaborar con este ministerio. Que nuestro Señor Jesucristo le bendiga. Muchísimas gracias por su generosidad. Nos encontramos la próxima semana en este curso Seguir a Jesús. Recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Que tengan ustedes muy buenas noches. Mi oración por ustedes, hermanos. Hasta mañana martes y hasta el viernes en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.